Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, dependiendo del momento en que vean esta primera sesión, ¿verdad? Hoy tengo el honor de iniciar el diplomado de toxicología clínica en esta nueva cohorte, ¿verdad? Espero que nos vaya muy bien, ¿ya? Y que hay mucho entusiasmo para el inicio de este diplomado. Entonces, considero que es muy importante antes de entrar a los temas específicos de sustancias químicas específicas, que conozcamos de cómo en el transcurso del tiempo ha evolucionado esto que conocemos como toxicología. Espero que al final de esta primera sesión se vayan aún más entusiasmados para proseguir con el diplomado y que tengan interés, ¿verdad?, en seguir buscando mayor información en relación a este tema, porque como ustedes van a ver, desde que existe el hombre, pues existen sustancias peligrosas, sustancias tóxicas, y por lo tanto, entonces hemos estado expuestos a muchos riesgos, a intoxicaciones, a muerte, y que en nuestros tiempos, pues eso es igual. Solo lo que ha cambiado son las situaciones de riesgo o también las sustancias que cada día se producen, entonces hay que estar al tanto de ellas. Recordarles, ¿verdad?, que mi nombre es Luz Marina Lozano, soy médico, soy de Nicaragua y he trabajado pues en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en especialidad de toxicología clínica. Pero también estoy en el Ministerio de Salud. Tuve mucho tiempo como responsable del centro de información, pero actualmente pues como salud ambiental, como directora de salud ambiental, y eso me permite a mí pues hacer en muchos casos la gestión de adquisición de antídotos para mi país, que muy contenta porque hemos tenido oportunidad de hacer intercambio con nuestros hermanos hondureños en relación a este tipo de eventos. Entonces pasemos ya a nuestro tema, historia de la toxicología. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Primero, conocer, ¿verdad?, cuál es el concepto en sí de toxicología, qué es lo que estudia, y conocer la evolución a través del tiempo de la toxicología. Entonces, yo les decía, desde que existe el hombre, desde que está el hombre en la tierra, en el mundo, realmente pues de la mano viene acompañado los peligros que ocasionan las sustancias o las plantas o los animales o sustancias químicas, minerales que estaban en su alrededor y que consistían en poder provocarle un daño. Entonces, desde ese tiempo, el hombre, ¿verdad?, mediante la observación, identificó, identificó este tipo de peligro y lo utilizó, ¿verdad?, para su beneficio, primero para evitarlo, ¿verdad?, evitar el contacto, pero también comenzó a hacer pruebas de error, digo yo, usábamos cantidades específicas para poder utilizarlo en cosas benéficas para el hombre, como por ejemplo la caza de animales que puedan servir de alimento. Entonces es ahí donde nosotros pues tenemos como los primeros datos o las primeras evidencias de cómo el hombre desde sus primer periodo usa esta información, ¿verdad?, de evitar el contacto con sustancias peligrosas, pero muchas veces también para un beneficio o también como vamos a observar, también se usaba ya cuando eran comunidades ya organizadas y habían grupos de comunidades que podrían estar peleando territorio, entonces muchas veces también ya fueron usadas como armas de defensa, ¿ya? O sea, como defensa, en este caso, pues recordemos que el arma que se utilizaba en los principios era las flechas o las lanzas. Entonces, ¿cómo utilizaban la información de la toxicología? Envenenando, ¿verdad? Envenenando la punta de la flecha y de esa manera, pues, al atacar a su enemigo o al atacar un animal para su alimentación,
aparte de ocurrir una muerte traumática por el mismo mecanismo de herir con la lanza, también pues había otro efecto agregado que era un envenenamiento. Entonces, eso es la utilidad que el hombre ha tenido pues, del conocimiento de la toxicología en ese momento. Y de esta información es que podemos ver que toxicología, ¿verdad? Cuando vemos ya etimológicamente qué es lo que significa la palabra, entonces vemos que se relaciona a esto de la flecha envenenada, ¿ya? Por el uso pues, que que se le dio a la flecha. Etimológicamente, derivado del latín, tóxico, que significa veneno, o del griego tóxico o tóxico, donde también ya está relacionado, aparte del veneno, la flecha. Entonces, como venena de flecha. Y como todos sabemos, cuando ya hablamos del logo, ya estamos refiriéndonos a estudios. Entonces, la toxicología es una ciencia que se encarga de estudiar los venenos, estudiar los tóxicos. Entonces, cuando nosotros queremos saber, o sea, estudia los tóxicos, estudia los venenos, estudia las toxinas, o sea, eso es lo que nosotros vamos a escuchar en relación a la toxicología. Y de hecho, cuando hablamos de toxina, ya, ustedes van a escuchar otra palabra que es toxinología, ya, que específicamente está hablando de toxinas, ¿verdad? Producidas por animales vivos, o sea, por secreciones de animales vivos. ¿Ya? Entonces, es como otra ramita relacionado a la toxicología. Entonces, cuando usamos tóxico o veneno, si nosotros cualquiera de las dos cosas, ya sabemos que nos va a causar un daño, ¿ya? Va a causar un efecto adverso e inclusive mortal, ¿ya? Entonces, pero a veces se puede hacer alguna o se hace alguna diferencia, que cuando hablamos de veneno casi siempre pensamos en animales o plantas que producen estas sustancias, que en realidad las producen más que todo para, si se trata de animales, para defensa también, pero muchas veces, como en el caso de las serpientes, como una manera de predigestión de su presa para la alimentación. En el caso del tóxico, pues son sustancias químicas que también nos van a producir, o sea, que pueden estar en el ambiente, pero también pues son sintetizadas, pero ya sabemos que ya tienen una característica de producir un daño. Cuando hablamos de esta característica de producirnos un daño, entonces tenemos que recordar pues de que hablamos de la toxicidad, o sea, qué toxicidad pueden tener cualquier producto, pues, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver más adelante que nosotros hablamos de sustancias altamente tóxicas o sustancias que tienen menor toxicidad, ¿no? Entonces, para concretar, ¿verdad? Nuestro concepto, entonces, sabemos que la toxicología va a ser la ciencia que nos va a estudiar, entonces, esta interacción entre agentes químicos con los sistemas biológicos, con el fin de determinar cuál es el daño que producen estas sustancias en los organismos. Entonces, en relación a nosotros como médicos, o sea, nuestro interés es estudiar la toxicología clínica, ¿ya? O sea, donde vamos a estar relacionados a un paciente que sufrió una exposición a una sustancia, a un medicamento, a una planta, a un animal venenoso, a un animal ponzoñoso, y que puede estar sufriendo un caso de intoxicación o envenenamiento. Entonces, y aparte de hacer un diagnóstico, pues reconocer cómo actúan esas sustancias, de qué manera nosotros vamos a tratar, o sea, cuál es el manejo clínico que tenemos que hacer, y además que la información nos sirva para también hacer educación en las comunidades para la prevención de las intoxicaciones. Entonces, cuando hablamos de toxicología clínica, nos estamos refiriendo específicamente a esa relación entre un personal de salud, ¿verdad? Y los pacientes. También en este punto, en toxicología clínica, pues también cabe la toxicología veterinaria, o sea, los médicos que también evalúan, tratan las intoxicaciones en los animales. Entonces, es importante también recordar
que aparte de reconocer, ¿verdad? La toxicidad o la capacidad que tiene la sustancia, es importante que dentro de la toxicología nosotros podamos ir manejando de qué manera podemos hacer el diagnóstico, o sea, no solamente de la parte clínica, o sea, con signos y síntomas, una relación con una probable sustancia, sino también con aquellos procedimientos que nos pueden ayudar a hacer un mejor diagnóstico y enfocar un mejor tratamiento. Entonces, en ese caso, en la parte analítica que también ustedes van a valorar y a recibir en este diplomado va a ser muy importante porque les va a ayudar muchas veces a confirmar una sospecha diagnóstica que ustedes tengan. Entonces veamos lo de la evolución de la toxicología. Entonces vamos a ir por etapas, ¿verdad? Desde las etapas más antiguas, de los periodos más antiguos, hasta nuestra época, para que vean cómo pues en todo este tiempo viene evolucionando el conocimiento, ¿ya? El conocimiento porque ha habido personas interesadas en conocer esto, conocer cómo actúan las sustancias, qué cosas nos pueden hacer daño, cómo podemos manejarlas. Muchas veces no de una buena manera, ustedes van a ver acá en la historia que mucha de la información que se obtuvo es utilizando pues a las mismas personas y ensayando con personas para poder obtener esos datos de intoxicación o ensayando pues tratamientos o manejo y poder identificar cómo tratar un paciente o un caso de intoxicación. Inclusive vamos a ver la historia del rey Mitridates, que él mismo pues se tomaba sus dosis de veneno todos los días y tratar de ser inmune. Entonces, todo eso contiene la historia de la psicología. Entonces veamos, yo les decía, desde la antigüedad, prácticamente si hablamos de la era desde el paleolítico, neolítico, cuando ya están los hombres organizados en comunidades, nosotros podemos evidenciar en las pinturas rupestres, o sea, que son las pinturas que hicieron estos señores grabadas en piedra, donde evidenciaban toda su convivencia en sus pueblos, en sus lugares. Y ahí podemos ver, o sea, de qué manera ellos mostraban la manera de cazar, la manera de cocinar, la manera de vivir. Y ahí aparecían pues las sustancias, también aparecen las sustancias, aparecen las plantas. Entonces desde ahí nosotros podemos evidenciar que hay información sobre las sustancias peligrosas o venenosas. O sea, aquí solo un ejemplo, por ejemplo, en Kenia, o sea, ahí en las lanzas lo que utilizaban era una planta, y que esta planta, el estrofanto, lo que contiene es una sustancia muy parecida al digital, o sea, que lo que ocasionaba prácticamente era una intoxicación digitálica, una arritmia cardíaca y por lo tanto, pues ya sea el animal o la persona, moría a consecuencia de esto. Pero aquí en la antigüedad es importante mencionar que están cuáles eran los venenos que se conocían o que se observaban. Entonces aquí había una clasificación donde ellos conocían, por ejemplo, reconocían qué animales eran peligrosos o qué plantas eran peligrosas o venenosas, inclusive qué metales, o sea, qué metales son venenosos. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de animales, entonces aquí hay historias como, por ejemplo, la muerte de Cleopatra, ¿verdad? Que utilizando este conocimiento, entonces en la historia, ¿verdad? Hay una historia leyenda, o sea, realmente pues no está tan evidenciado, pero sí pues se menciona que ella, al ver que su amor, ¿verdad? Marco Antonio, pues ya no iban a estar juntos, entonces ella decide, suicidarse con la mordedura de una áspid, ya con una serpiente muy venenosa, con un veneno neurotóxico que ocasiona, pues, dependiendo de la cantidad y el lugar, una muerte prácticamente inmediata. ¿Ya? Entonces, pero también se mencionan animales como las rayas, la serpiente,
que si nosotros lo trasladamos a nuestras estadísticas epidemiológicas en nuestros países, todavía pues siguen siendo causa de envenenamiento. Al menos acá en nuestro país, cuando estamos en verano, Semana Santa, que las personas todos van a la playa, tenemos muchos casos de lesiones por raya o en el interior del país, muchas lesiones por serpientes venenosas. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de animales que ocasionaron, ¿verdad? Y que siguen ocasionando este envenenamiento. Y si hablamos de las plantas, pues entonces igual en muchos textos y igual en estas pinturas, pues se evidencia la presencia de plantas venenosas, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la aconita, que es una sustancia igual que ocasiona alteraciones cardíacas, o sea, es una planta muy venenosa. Igual se evidencia, ustedes pueden ver en la imagen, la parte de la ejecución de Sócrates, ¿verdad? Al beber cicuta. Entonces, en este caso, ustedes se evidencia, porque por el conocimiento que se tiene del envenenamiento que causaba esta planta, o sea, en esos casos, al condenar a una persona del nivel de él, que era un sabio, se le mandaba pues hacer una ejecución con un envenenamiento. De hecho, pues Platón describió, o sea, se supone que es cicuta por la descripción que hizo Platón de la sintomatología, cómo fue ascendiendo esa parálisis en el organismo de Sócrates hasta finalmente morir. ¿Ya? Igualmente ya se describen la estricnina, la cannabis, entonces son plantas que son milenarias y han estado ahí ocasionando los envenenamientos. Y si hablamos de plomo, pues el plomo, el mercurio, son sustancias muy importantes todavía en nuestros tiempos, pero vean, desde la antigüedad ya se evidenciaba, se estudiaban, se conocían las intoxicaciones por estas sustancias. Tanto así que el plomo, parte de la historia en relación al Imperio Romano, la caída, la decadencia del Imperio Romano, se relaciona a la utilización o intoxicación pues, por plomo, ¿ya? De sus soldados y de sus eh, poderosos, y que esto pues permitió la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿y cómo era esto? Pues porque se utilizaba primero para hacer los recipientes donde se contenía el vino, ¿verdad? Las bebidas que ellos ingerían. Entonces, ahí pues igual el contacto con esta sustancia, si era un poco ácida, pues liberaba el plomo y la gente se intoxicaba. ¿Eh? Pero también habían creencias como que el plomo pues era ya lo hacían a propósito y creían de que este tipo de uso fortaleciéndolo con plomo, pues les daba a ellos mayor fortaleza. Entonces, pero lo que ocasionó pues realmente eh, intoxicaciones epidemia de intoxicación por plomo en Roma. Que de hecho, cuando nosotros revisamos esto, no sé si pasará en Honduras, tal vez cuando si tenemos la oportunidad en el foro leer, todavía hay algunas creencias relacionadas a este tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el país, hay personas que consideran que inyectarse mercurio en las muñecas, en las manos, da fortaleza. Entonces hay señores que necesitan hacer trabajo fuerte en las manos y se inyectan mercurio, pero lo que te ocasiona pues realmente es una intoxicación por mercurio. Entonces, si vemos en América también, así como se utilizó en los países en Europa, África, los venenos, ¿verdad?, de animales, también en nuestra América tenemos esas historias en relación a el uso o el conocimiento de cómo las ranitas venenosas, ¿verdad? Al ser estimuladas, secretan en su piel veneno, y los indios utilizaban esa secreción untándola en la flecha
y hacían, pues, y las utilizaban con el mismo mecanismo para caza o para defensa. ¿Sí? Igualmente, nuestros indios pieles rojas utilizaban, por ejemplo, el veneno de la serpiente cascabel o inclusive también en relación a la botánica, pues la estricnina o strychnus, ¿verdad? Que al final lo que produce es una sustancia también neurotóxica. Entonces, pero también si seguimos revisando, igual en la Biblia se menciona muchos versículos relacionados a veneno, ¿ya? Que inclusive esto da paso, pues, tanto veneno que se conocía que hay lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que se nos hace hacer a los médicos, ya que los médicos lo primero que es no hacer daño, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo primordial, es lo que para ser médico, pues es lo que uno tiene que tener bien claro. ¿Ya? Entonces, y esto va basado en el juramento hipocrático, ¿verdad? Donde, para que vean la relación con los venenos, es no dar a nadie ningún fármaco letal ni hacer tal sugerencia. Yo les mencionaba lo de los versículos en la Biblia, ¿ya? Entonces, sí, hay más o menos más de 20 versículos, ¿verdad? Entre ellos se menciona mucho la parte del alcohol, la parte de venenos, de flechas. Entonces, igual, pues, es importante esa referencia. Pero veamos ya en los escritos, ya en cosas que también podemos ver en relación al conocimiento que nos han dejado tanto la mitología china, igual los persas, los griegos y los romanos, para que vean cómo a través de todas estas estos imperios y estos grupos realmente se describe, ¿verdad? El uso de la sustancia. Entonces aquí es interesante, o sea, les puse la historia del rey Cheng-Nung, ¿ya? Porque a él se le atribuye que fue la primera persona que estudió toda la parte botánica y él hizo la diferencia entre plantas que no eran venenosas y plantas venenosas y promovió pues las que no eran venenosas, él promovía su cultivo, ¿ya? Pero también conocía las venenosas. Entonces aquí, o sea, por eso les digo, parte de una leyenda, porque lo describen como una persona que él probaba las plantas, pero él tenía una característica, su abdomen era transparente, él podía ver su estómago. Entonces, cuando él ingería una planta venenosa, o sea, ¿cómo hacía para identificar? Cuando él ingería la planta venenosa en el estómago, pues se oscurecía. Y si era una planta no venenosa, pues no pasaba nada y no tenía nada. No, pero a él, pues, por sus características y poderes, no le sucedía nada al ingerir estas plantas venenosas, por lo que se le conoce como el granjero divino, pero además también porque fue el que promovió el cultivo y la agricultura, en la China. ¿Ya? Igual manera, en las tablillas de casi 4000 años antes de nuestra era, ¿verdad? Se describe el uso del arsénico. Entonces aquí ya estamos hoy escuchando los venenos que comienzan a aparecer. Entonces ya ahí se describe el arsénico como una sustancia pues que ocasiona daño. Y si nos vamos al papiro de Eber, ¿verdad? Que data, o sea, su descubrimiento data desde 1500 antes de Cristo. Ahí pues también se describe mucho la parte de plantas como la conita, la conina, el opio, este, la, la amapola, ¿ya? Que son sustancias pues que cuando nosotros vemos por acá en nuestra época, hay sustancias que todavía estamos utilizando. ¿Ya? Igualmente otro papiro egipcio, ¿verdad? El de Hearst ya describe además venenos de animales. Entonces vemos que hay minerales, hay plantas, hay venenos de animales. Y en el caso del papiro de Sagaras, aquí ya se menciona algo interesante,
que es otra planta, en este caso el de las almendras, almendras amargas, y que por su poder tóxico se utilizaba también en la ejecución. ¿Ya? Inclusive, pues daban ahí, ya conocían que con 70 almendras que ingería una persona adulta podía morir, y si era un niño con 10 almendras podía morir. De hecho, pues eso es verídico, ¿verdad? Porque este tipo de plantas contiene un compuesto cianhídrico, o sea, lo que produce al final es cianuro, y eso es lo que ocasiona la muerte. Entonces, ya si vemos también la influencia hindú, ya tenemos los libros, ¿verdad? De Ayurveda, y en el libro quinto hablamos ya también de muchas sustancias tóxicas, pero también aquí ya hablamos de maneras de tratar esos intoxicados. Entonces ya se describe antídotos para las intoxicaciones que se ven. Y, bueno, se sigue mencionando, ¿verdad? Que es interesante este dato. Si ustedes recuerdan las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Una de las plagas es como todas las aguas se enrojecieron, o sea, aparentemente sangre, ¿verdad? Enrojecieron todas las aguas, no se podía consumir ningún agua. Y esto hace una correlación a lo que ahora nosotros conocemos cuando tenemos en muchas veces floraciones de algas nocivas, lo que conocemos como marea roja. ¿Sí? Ya sea una correlación, ya que podría tratarse de eso. Y hablando de los griegos y los romanos, entonces, por ejemplo, ya les mencioné que Sócrates, ¿verdad? Fue ejecutado, o sea, se hizo su ejecución ordenando pues que él bebiera cicuta. Entonces, en ese caso, el uso del veneno, ¿ya? Era, por decirlo así, una propiedad, era una atribución que tenía el Estado griego, que podían ellos hacerlo a sus ciudadanos. ¿Ya? También en toda esta época lo que vemos es que se menciona, ¿verdad? Cómo todas estas personas muy, muy observadoras, muy investigadoras, intentando, ¿verdad? Reconocer lo mismo, qué plantas eran peligrosas, qué plantas no son peligrosas. Entonces comenzaron a describir prácticamente todo lo que sería la botánica de estas plantas, ¿ya? Entonces, tanto así que, por ejemplo, este señor Teofrastos de Eresus se le conoce como el padre de la botánica, y sus principales descripciones de plantas, pues son plantas venenosas. De esa misma observación, ¿verdad? Observaban las plantas, pero además observaban cuáles eran los efectos que causaban en las personas, ¿ya? Entonces, y también hacían manejo, ¿ya? Ellos inventaban los manejos, buscaban cómo hacer un manejo en esos mismos intoxicados. Entonces, se describen algo muy interesante, que son dos poemas, ya que son conocidos como la Alexifármaca, ya que está hablando del cuadro clínico de un intoxicado, ¿ya? Entonces, en este poema se describe todo lo que la persona sufre desde el momento en que se le da el veneno hasta el momento, pues, si no se le da ningún manejo hasta que la persona muere. Pero de igual manera, en otros casos se describe el uso de los antídotos. Entonces, estas personas se encargaban de hacer mezclas igual de muchas plantas para contrarrestar los efectos tóxicos de los venenos, ¿verdad? Entonces, este es lo que se conoce como la teríaca, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la teríaca, estamos hablando del poema que describe los antídotos. Estas personas buscaban antídotos universales, o sea, sustancias que pudiesen ser útiles para cualquier tipo de intoxicación. Y otra historia muy interesante en relación a la búsqueda y al uso de los venenos es la del rey Mitridates sexto, el rey Mitridates sexto, rey de Ponto. Ya él vivió entre el 120 al 63 antes de Cristo, en esos años.
Entonces, ¿cuál es la historia? Él era un rey que no quería pues de que los romanos obtuvieran sus tierras, sus ciudades, ¿verdad? Entonces él siempre estaba defendiéndose y esperando pues defender su tierra. Entonces, dado que había mucho esto de envenenamientos, entonces él lo que hacía era cada día tomar alguna sustancia venenosa, pero en menores dosis de las que se supone podían matar. ¿Ya? Entonces, aparentemente cuenta la historia, la leyenda, que al momento que realmente ya le tocó luchar con los romanos, pues al final él fue derrotado y él para evitar ser capturado y llevado, ¿verdad? Entonces él decidió suicidarse con un veneno, ¿ya? Pero dado que él ya tenía esa inmunidad aparentemente, ¿ya? O que había obtenido resistencia a los venenos, él no se envenenó, ¿ya? Entonces al final, paradójicamente le pidió a alguien, ¿verdad? Que a uno de sus soldados fieles que lo matara pues con una lanza, ¿ya? Entonces, esa es la historia del rey, el rey que hacía experimentos con él mismo y creó inmunidad, cuenta la historia, ¿verdad? La leyenda. Muy interesante el rey Mitridates. De igual manera, entonces, nosotros vemos que hay libros que ya entonces hablan de estos antídotos universales o sustancias que pudiesen eh, ser útiles para cualquier envenenamiento, que era una mezcla de plantas, mezcla de minerales e inclusive de algunos venenos de animales. Entonces, en esa búsqueda de ir mejorando esas fórmulas que habían, se describe también algo que es la triaca, que es una forma mejorada de la teríaca, o sea que la realizó este señor Galeno. ¿Ya? Y ya, interesante acá que ya hablamos de una primera clasificación de venenos y antídotos, ¿ya? Y esta clasificación la relacionan en relación a su origen, ¿ya? En su origen vegetal, su origen animal o su origen mineral, ¿ya? Y aquí también ya aparecen o sea, si habían venenos, habían sustancias que hacían daño, entonces también habían personas que se especializaban en hacer envenenamiento. Entonces, una de las historias que tenemos es el de Locusta, ¿verdad? Una romana que se le solicitó matar, ¿verdad? Al emperador Claudio para que su hijo pudiese pues tener obtener el reinado. ¿Ya? Entonces, esta es una historia pues que se cuenta, ¿verdad?, de cómo el uso de los venenos, pues ya aquí en esta época ya inicia a ser utilizada para obtener poder, o sea, obtener los reinados, obtener los puestos de poder en los lugares. ¿Ya? Esto era tan grande la práctica de los envenenamientos que se tuvo que hacer regulaciones, pues se trataron de hacer regulaciones para que no se hiciera este uso tan grande que había de los envenenamientos, que surgió algo que se llama la ley Cornelia, ya que la ley Cornelia lo que hacía era que si te juzgaban como un envenenador, pues igual te iban a matar, a ejecutar. ¿Ya? Pero si eras un envenenador y tenías poder, pues lo que te hacían era enviarte fuera al exilio y te quitaban pues todas tus propiedades. ¿Cuál era el veneno que aparecía aquí? El veneno utilizado, el arsénico. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, el arsénico comenzó a ser de los más usados. También en esta época, yo les decía, están haciendo, ¿qué vamos a utilizar para manejo de los envenenados? Entonces, alguna de las cosas interesantes es que ustedes pueden leer, recuerdan que les decía de Nicander, que describía cómo se trataban los pacientes, entonces ahí se describen cosas que hoy nosotros decimos, también las utilizamos, podríamos decir una descontaminación gástrica, ¿ya?
pero nosotros usamos ahora una sonda orofaringe, ¿ya? Entonces, vean, ellos usaban otras cosas, pero el sentido, el objetivo, el propósito era sacar esa sustancia que la persona había ingerido. De igual manera, en los textos, ¿verdad? De la antología, en la Odisea, también se mencionan sustancias que ahora las reconocemos como antídotos. Igualmente, el famoso teríaco se describe, ¿verdad? Que ya lo mencionamos como el antídoto universal, que es una mezcla de más de 60 sustancias originadas en plantas. Entonces, eso es toda la parte de la antigüedad. ¿Qué sucede ya cuando pasamos al periodo de la Edad Media y el Renacimiento? ¿Desde cuándo tenemos este periodo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, estamos hablando de eh, la caída del Reino Romano, ¿ya? Cuando cae el Imperio Romano, entonces a partir de eso, que es ya a finales en el siglo V, ¿verdad? Nosotros estamos hablando que inicia la Edad Media y esta llega hasta el siglo XV. Entonces, durante todo este periodo, vamos a ver qué personajes, ¿verdad? Qué personas trabajan en el tema de veneno, de envenenamiento y de búsqueda de antídotos, ¿ya? Entonces aquí ya encontramos evidencia en este caso muy importante, la medicina árabe, ¿verdad? Con los libros, la Avicena, en el libro quinto que describe toda la parte ya de drogas y sus prescripciones, ¿no? Entonces ya aquí hay textos escritos por personas ya dedicadas, o sea, con más enfoque de investigación de ciencia y ya pues se dejan esas evidencias. Igualmente se describe el libro de los venenos, ¿verdad? Vean que es reiterativo, o sea, la categoría de hablar de veneno es de procedencia animal, mineral, vegetal, están vigentes y aparecen pues sustancias como otras sustancias aparte del arsénico, el mercurio, el alcanfor, el azufre, que son minerales, y se habla ya aquí de dosis tóxicas, ¿ya? Entonces ya aquí comienza a ver de que hay ciertas cantidades que son con las que vamos a tener el efecto, ¿ya? Igualmente, importantísimo, otro escrito que me gustó que lo viéramos, porque en este caso de Maimónides, los tóxicos y sus antídotos. ¿Por qué? Porque en este se describe principalmente, está enfocado a los envenenamientos por animales ponzoñosos, ¿ya? Y uno de los que más se describen son las mordeduras de serpiente. Entonces, en el caso de las mordeduras por serpiente, o sea, ya él identificaba que habían efectos hematotóxicos, habían efectos neurotóxicos y ya se indicaban prácticas como por ejemplo, aquí solo puse la succión como manejo de la mordedura, pero aquí también ya aparecen el torniquete, aparecen las incisiones, que ahora reconocemos, ¿verdad? Que aunque ahí estaba escrito, ¿verdad? Era la forma de manejo, realmente pues no era lo correcto. ¿Ya? Si se trataba de una serpiente viperidae que ocasiona trastornos de coagulación y sangrado, pues ese tipo de manejo más bien hace más daño. ¿Ya? Y lamentablemente esas prácticas se hacen en la población, ya cuando existe una mordedura de serpiente en nuestro territorio, ocurre esto en el campo o también hay una parte muy especial en relación a abordar la mordedura de serpiente. Hay muchos mitos, muchas creencias y que hace que las personas en vez de acudir a una unidad de salud, acudan a un curandero, ya a una persona que esté en la comunidad por esas mismas creencias, lo que hace pues de que haya un abordaje tardío y muchas veces pues es lamentable porque nos ocasiona muertes o nos ocasiona secuelas.
De igual manera, este señor en esto de los antídotos ya mencionaba formas de inducir el vómito, ¿ya? Como el uso del agua caliente y algunas sustancias como leche, mantequilla y miel, ¿ya? Que también, o sea, les hago esta correlación cuando veamos el abordaje, van a ver de que las personas, si en cualquier familia, si de repente alguien dice bebió un veneno y estás lejos del establecimiento, muchas veces indican darle leche, ¿ya? O sea, que tome leche como una forma de antídoto, ¿ya? Entonces, para que vean que es una práctica que antes pues estaba hasta establecida como en los textos para manejo de envenenamiento, que muchas veces pues más bien empeoran, ¿verdad? O sea, actualmente hay unas sustancias que si se da leche pues más bien ayudan a que se absorba más un veneno. Entre otras cosas interesantes está que ya a partir en esta edad media también ya, o sea, va alcanzando más conocimiento y reconocimiento como ciencia y entonces acá una cosa que nos ayuda a que vaya surgiendo la toxicología como una ciencia es que se separa lo que es la farmacia, todo lo relacionado a medicamentos de como la medicina, o sea, otra rama. Entonces, que son dos especialidades que pues tienen un contenido muy específico. De igual manera, en esta época pues se desarrolló la alquimia, ya que consistía en estar en la búsqueda, ¿verdad? De minerales preciosos. Aquí va también relacionado la búsqueda de la eterna juventud. Entonces también hay cosas, o convertir que todo fuese oro. Entonces hay muchas cosas aquí que hacen que la práctica con sustancias químicas hacen que haya conocimiento sobre los minerales, sobre la toxicidad y sobre el manejo. Entonces, en esto también decíamos, ya vemos aquí lo de los venenos, ya vimos que aparte del arsénico, pues ya se descubrieron o se vieron otras sustancias importantes, pero también en esta época, yo les decía, en la Edad Media ya hay este, cambia, ¿verdad? Cambia a que en este caso las ciudades, los lugares, tenían pues las personas de alto poder, ¿ya? Que se heredaban el poder. Entonces, aquí muchas veces, o sea, para evitar de que alguien ascendiera a ese poder, pues había que eliminarlo, ¿ya? Entonces aquí surge mucho eh, los asesinatos pues de reyes, los asesinatos inclusive acá pues de los papas, porque en esta época la iglesia tenía mucho poder. Entonces acá en esto pues surgen historias interesantes de personas envenenadoras y en muchos casos eran resaltan mucho las mujeres eh, causantes, ¿verdad?, de los envenenamientos. Entonces aquí, por ejemplo, lo de la familia Borgia, Catherine de Medici, la famosa Madame Willia Tofana, en este caso, en relación al agua tofana, que era muy famosa, ¿verdad? Era una señora pues que se dedicaba a mejorarle la apariencia a las mujeres, pero en realidad ella pues lo que hacía era proporcionar un veneno, sí, era entregado a las mujeres para que ellas pudieran eliminar a sus esposos, sobre todo a aquellos esposos que no eran muy bien portados, ¿verdad? Que había algún maltrato con su esposa, entonces ella aparentemente pues se le relaciona a esa cantidad de personas que eliminó, ¿verdad? Y lo que utilizaba pues era el trióxido de arsénico, o sea, sigue siendo el arsénico la parte, el veneno muy utilizado, ¿ya? Igual la familia Borgia, entonces lo que utilizaba igual era una mezcla de arsénico y fósforo que se conoce como la mezcla de cantarela, la cantarela, ¿ya? ¿Y por qué era utilizado el arsénico? Porque en ese momento era
ser una sustancia que no se podía percibir ni por el sabor, ni por el olor, o sea, ni por el color, o sea, no podíamos, no se podía detectar pues a simple observación. ¿Ya? Entonces, las personas tenían que, o sea, como en esta época era esto tan común, ¿verdad? La parte de los envenenamientos relacionado a esta parte, por decir así, política de poder. Entonces aquí también surge algo que son los famosos, personas que tenían que probar, ¿verdad? O sea, el empleo de aquellas personas que probaban la comida o la bebida de estos altos funcionarios, ¿verdad? Pues para que los catadores, lo que ahora nosotros conocemos como catador, ¿verdad? Entonces estos eran los catadores de las comidas para ver si tenía o no tenía veneno, y si no morían era porque su rey o el papa o el príncipe podía consumir ese alimento. ¿Ya? También surgen algunas versiones de cómo era tanto uso, ¿verdad? De los envenenamientos, que también las prácticas o las maneras, o sea, lo más común era beber o sea, beber o comer algún alimento envenenado, pero de igual manera surgen otras maneras, otras formas, pues por contacto. Entonces aquí se describe la muerte del rey de Nápoles, que aparentemente fue con algo de un impregnado de arsénico, y que al tener relaciones pues con la persona, este algodón estaba ahí, y la persona pues al final el rey muere, ¿ya? Entonces, para que vean el conocimiento que tenían, porque imagínense, si envenenó, pero la otra persona pues no sufrió ningún envenenamiento. Entonces había bastante conocimiento cómo evitar ser afectado. También en esta época, o sea, se menciona el uso de besoares, o sea, sustancias que pueden ser utilizadas para impedir la absorción de los venenos, ¿ya? Entonces, pero de igual manera, pues hubieron personas como Ambroise Paré, que estuvo pues en contra de ese tipo de cosas, porque dar algunas sustancias o que impidieran una barrera, ¿verdad? Que impidiera, también ocasionaba pues un daño en el organismo. ¿Ya? Y aquí, más científicamente, comienzan a verse o a describirse manejos para la intoxicación por monóxido de carbono, y también se descubre las propiedades genéticas de la ipecacuana, ¿ya? Que fue utilizada por mucho tiempo como parte de nuestros protocolos de manejo de intoxicaciones, ya que esto ocasiona vómito muy repetitivo y hace pues una descontaminación gástrica, ¿ya? Pero ya ahora pues de hecho ya no se utiliza, porque más bien pues también igual por tanto vómito pues ya hay alteraciones en el esófago, o inclusive si la concentración es muy alta de ipecacuana, esta sustancia también es cardiotóxica y pues ocasionado este daño por eso. O sea, actualmente ya no la utiliza. Entonces vamos a otra parte del periodo, ¿verdad? De los avances de la toxicología. Entonces ya pasamos aquí a la edad moderna a partir del siglo XV. Entonces aquí ya hay personas que siguen estudiando, ¿verdad? Escribiendo, reconociendo los mecanismos de acción, reconociendo las sustancias químicas, reconociendo las relaciones entre la exposición y el efecto, ¿ya? Entonces aquí se menciona una persona pues que para la toxicología siempre la estamos nombrando y se le reconoce como el padre de la toxicología, en este caso Teofrasto, ¿ya? O Paracelsus, que es más conocido, o sea, todo el mundo dice Paracelsus y ya sabemos que estamos hablando de Teofrasto, que fue un alquimista, ¿verdad? Alemán, y que hizo estudios pues con muchas sustancias, con medicamentos, con plantas, con animales, con minerales, ¿ya?
describió las intoxicaciones, manejó pacientes, experimentó pues con las personas dando tratamiento, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es lo que él ha dado a la toxicología? ¿Cuál es el aporte importante que él dio a la toxicología? Es que fue la persona que menciona una correlación entre una dosis, ¿ya? Una dosis y un efecto. O sea, que debe de haber, o sea, una correlación entre la dosis y el efecto, y es lo que hasta este momento, pues, se utiliza para las evaluaciones de las sustancias químicas, pues, o sea, y que conocemos que una sustancia, pues, dependiendo de la dosis que reciba, va a tener un efecto, ¿ya? Y también que para él nada, o sea, aquí dice, la diferencia entre un tóxico y un no tóxico era la dosis. Entonces, aquí atribuía algo importante. O sea, cualquier sustancia puede ser peligrosa, puede ser tóxica, ¿ya? Y aquí pues tenemos ejemplos, nosotros decimos, ¿será que elementos esenciales como por ejemplo el agua me puede matar? ¿Ya? Me puede intoxicar, puedo tener una intoxicación hídrica. Entonces, dependiendo de la dosis, ¿verdad? Si tomamos la cantidad necesaria para rehidratarnos, pues no nos va a ocurrir nada. Pero si de repente de un solo momento, en una sola ocasión, nos tomamos 3, 4, 5 litros de una sola vez, toda esa cantidad de volumen, pues el cuerpo no lo puede manejar, ¿ya? Y imagínense si fuera un líquido puesto en la vena, pues nos da igual un efecto tóxico. O sea, 5 litros de una sola vez, ya sabemos pues que vamos a tener un problema serio, ¿ya? Entonces, para que vean pues de que esa correlación que decía que nada es tóxico y todo es tóxico, ya que hay sustancias o elementos esenciales en nuestra vida que dependiendo de esa dosis, pues nos puede ocasionar mucho daño, ¿ya? Y también habló de la naturaleza química de los agentes tóxicos, o sea, dependiendo de lo que tiene, de qué sustancia química tiene esa planta, o ese mineral, o un veneno de serpiente, qué componentes puede tener. Entonces, de ahí va a hacer esa característica especial química, ¿ya? O sea, aquí hablamos de los componentes químicos que puede tener cada agente. Entonces, ese es el aporte, ¿verdad? Que da Paracelsus, ¿ya? Y aquí en esta imagen nosotros vemos ver claramente esa relación que él decía, ¿verdad? De que dependiendo de la dosis, en esta imagen nosotros podemos ver, estamos comparando como una sustancia inhibidora de una enzima, de la colinesterasa y de la carboxiesterasa, ¿ya? Dependiendo, ustedes ven que en el tiempo de dosis en la dieta, dice abajo, ¿verdad? A mayor dosis, o sea, a 5 ppm, como el porcentaje de inhibición es mayor, ¿ya? Claro que lo que vemos la diferencia que sí se va incrementando exponencial, o sea, se va incrementando en ascendencia, ¿verdad? En ambas sustancias. Lo que diferencia es que en una la inhibición es mayor que en la otra. Entonces ahí hablamos de la sensibilidad que tiene la otra enzima para este efecto de esta sustancia química, ¿ya? Pero ahí pues se ve marcadamente que a mayor cantidad, ¿verdad? A mayor dosis que se le dio, pues tenemos una mayor inhibición, ¿ya? Entonces aquí se refleja esto de la dosis, relación dosis-efecto o dosis-respuesta. ¿Y esto para qué nos sirve en la actualidad? Es que a partir de eso, cuando hablamos de toxicidad, que es la capacidad de hacer daño de una sustancia química, o sea, y hacerlo de una manera aguda, entonces para medir la toxicidad aguda se utiliza esto que se llama la dosis letal 50, que es la cantidad de sustancia dada a un grupo de animalitos en exposición, ¿verdad? Y que mata el 50% de esos animalitos. Y esta dosis se expresa en miligramos por kilo. Entonces, la cantidad en miligramos por kilo que mató al 50% de esos animales en experimentación, ¿verdad? Eso es lo que se utilizaba
antes para poder determinar la dosis letal 50 y ahora pues se hacen más otro tipo de estudios por la protección a los animales, pues ya no es, ya se hacen de otra manera a nivel celular, molecular o en tejido los efectos. También es importante, ¿verdad? Si nosotros decimos la dosis letal 50 o la dosis, ¿verdad? Siguiendo con esta relación dosis-respuesta, entonces también vemos de que así como hay variaciones en el efecto, ¿verdad? Dependiendo, o sea, más sensibilidad en algunas, en este caso en esas enzimas, también aquí podemos evidenciar que hay una diferencia la misma dosis, ¿verdad? La misma dosis para la rata y el ratón, ¿ya? Si ustedes ven, el porcentaje de muerte pues fue diferente en la rata que el ratón, ¿ya? O sea, el ratón necesitó mayor cantidad de miligramos por kilo o de mayor DL50 para poder obtener pues esa letalidad, ¿ya? Entonces también existen esos diferencias que puede estar dada por los mecanismos de acción y los mecanismos metabólicos que tiene la sustancia en cada uno de las especies a las que se están exponiendo estos productos, ¿ya? Entonces, de hecho, eso es importante porque cuando hablamos de evaluación de sustancias químicas, y decimos a ver si se le dio por vía oral, si se fue puesto en la piel, o sea, una DL50 dérmica, una DL50 oral o una concentración letal inhalatoria, o sea, se valoran 3 vías, ¿ya? Entonces, pueden haber diferencias. Una sustancia puede ser muy tóxica por vía oral, pero tal vez por vía dérmica no, ¿ya? Entonces, aquí también esa información es muy importante. Y aquí solo para que vean que cuando hablamos de esto, de sustancias peligrosas, podemos evidenciar cuáles son las sustancias más peligrosas que podemos tener. Aquí solo algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que para etanol, por ejemplo, 7000 miligramos por kilo, o sea, 7 gramos por kilo para que pueda tener una DL50, mientras que para la toxina botulínica, que sería la sustancia más tóxica de esta listita, con 1 nanogramo es suficiente para ocasionar la muerte, ¿verdad? Al 50% de los animales en experimentación. Entonces ahí podemos deducir la toxicidad de los productos. Entonces, ¿cómo se resume esto? ¿Ya? Aquí hay una clasificación, ¿verdad? Entre más pequeñita la DL50, la sustancia es más tóxica. O sea, a menor DL50, la sustancia es más tóxica. Ok. Dejemos a Paracelso. Ahora vamos con la parte en relación a la toxicología, ¿verdad? Moderna. Entonces, para que vean qué importancia tuvo todo ese aporte de las observaciones que hizo Paracelso en relación a la dosis respuesta, que es prácticamente la base de toda la evaluación toxicológica que se le hace a las sustancias químicas, ¿eh? O a cualquier sustancia, también a los venenos, donde pues se calculan estas DL50. Entonces veamos cómo seguimos avanzando, ¿verdad? Entonces ya acá tenemos mayor conocimiento y mayor evidencia en relación a el estudio de los venenos, el uso de los antídotos, el desarrollo de la química, la fisiología, los aspectos terapéuticos. Entonces toda esa información que se ha venido eh, recopilando, entonces se utiliza pues ya para describir textos donde se manejan las intoxicaciones. En este caso aparece también otro personaje muy importante para toxicología. Escuché en el grupo que habían personas que se dedican a lo laboral, ¿ya? Entonces acá tienen un referente de toxicología laboral, don Bernardino Ramazzini. Este señor, o sea, igual un observador de las condiciones de salud de personas que trabajaban en la minería, personas que trabajaban limpiando la chimenea,
personas que trabajaban en la industria incipiente que había y cómo, dependiendo del tipo de trabajo que hacían, tenían sintomatologías similares o enfermedades similares. Entonces, él escribe, describe y trata a las personas en su texto, ¿verdad? Él escribe un texto de toxicología, por decirlo así, de toxicología laboral, y siempre le mencionaba a sus estudiantes, a sus seguidores, que cuando él estuviese viendo un paciente, visitando un paciente, es importante preguntar en qué trabaja, ¿ya? O sea, él decía, si en la búsqueda de lo que te da de comer, ya, en la búsqueda de tu sustento, que es tu trabajo, probablemente puede estar la causa de tu enfermedad. Entonces, el aporte de Bernardino es eso, ¿verdad? Toda esa observación y esa correlación que hizo de los puestos de trabajo con las enfermedades que estos trabajadores tenían. Entonces, a él se le conoce, ¿verdad?, como el padre de la medicina del trabajo y, por supuesto, también el padre de la toxicología laboral, ya que él describió pues muchas intoxicaciones, muchas sustancias químicas, muchas sustancias que causaban cáncer, la intoxicación por plomo. Entonces, pueden ustedes buscar, ¿verdad? Este tratado de verdad de las enfermedades de los artesanos, que es uno lee eso y si vemos un caso de intoxicación por plomo de casualidad en nuestras áreas, ustedes van a ver clase de descripción que se hacía de estos pacientes. O sea que es similar a lo que hoy tenemos en algunos lugares. Y ya en nuestra época, ¿verdad? Ya hablando del siglo 19 al 21, que es nuestra época, entonces aquí ya surge otra persona importante para la toxicología. También a él se le conoce como el padre de la toxicología moderna. Ya era un universitario, un médico, que al final también abogó mucho por la separación de la farmacología, de la medicina, siguió estudiando los tóxicos, entonces escribió un tratado de estos tóxicos e igualmente pues hizo todo un manejo de pacientes, ¿verdad? Él hacía experimentos con animales para poder obtener esos cuadros clínicos y esos manejos de los pacientes. ¿Ya? Entonces, por eso es importante cómo él, ¿verdad? En todo su actuar en esta época, pues logró profundizar el estudio de la toxicología. E inclusive, a partir de él, de todo su aporte, fortaleció, ¿verdad? La toxicología y la medicina legal. Recuerden que les mencionaba que el arsénico, ¿verdad? Era la sustancia química que más se utilizaba en los envenenamientos por las características que no era fácilmente perceptible, o sea, no lo podíamos detectar, no se podía detectar. Entonces, pero ya cuando este señor químico logró hacer una técnica para detectar arsénico en una persona que había fallecido, ¿ya? Y logró probarlo con una sensibilidad muy alta, se inició lo que se conoce como la toxicología analítica, ¿ya? Y la primera vez que se utilizó este ensayo fue en este juicio de esta señora María Lafargue, famoso juicio de María, que mató a su esposo, ¿verdad? Con arsénico. Y con la técnica de Mars, con el ensayo de Mars, pues se logró evidenciar, detectar y por supuesto, pues culpar a la señora. En este caso, ya con todos esos avances y el auge, ¿verdad? Del estudio que se hace de los venenos, se sigue hablando ya de cosas más específicas, más evidenciadas con experimentos. Entonces acá ya hablamos de que se hacen estudios de acciones tóxicas, acciones farmacológicas de la droga. Recuerden que esto iba también de la mano
de cómo la farmacología surgía, ¿verdad? Y se trabajaba. Entonces, esto también dio pie pues a fortalecer la toxicología. Entonces, ya aquí se hablaba de microquímica de venenos, de manejo de digitálico, de manejo de monóxido de carbono, de mecanismos de toxicidad que fueron descritos pues en este libro de microquímica. Y también, por supuesto, recuerden que había veneno, había envenenamiento, pero también habían personas que querían evitar estos envenenamientos o tratarlos. Entonces ya aquí surgen algunos aspectos que los utilizamos actualmente, como es una descontaminación gástrica. Entonces aquí ya surge lo del lavado gástrico, el tubo, que en este caso sería lo que nosotros conocemos como la sonda, ¿verdad? Orogástrica o nasogástrica. Y también aparece y se reconocen las propiedades del carbón. ¿Ya? El carbón como una sustancia que es capaz de unirse a sustancias químicas e impedir la absorción. ¿Ya? Tanto, tanto así que, que los estudiosos y convencidos del funcionamiento del carbón, como es este señor Bertrand, él hizo hizo una prueba, pues, tomando arsénico mezclado con carbón y no se intoxicó, ¿ya? Igualmente, estrinina con carbón y entonces ellos pues hicieron este tipo de cosas. Entonces ya a partir de esta época, a partir de 1800 ya se conoce pues la utilidad del carbón, el carbón activado, ¿verdad? Que es el que nosotros ahora utilizamos en el manejo de personas que ingieren sustancias por vía oral y que nos permiten evitar de que puedan absorbirse. Aunque no todas las sustancias, ¿verdad?, son adheridas por carbón. Hay algunas sustancias, vamos a aprender que hay algunas sustancias que no es útil el carbón, como por ejemplo los hidrocarburos o los metales. Entonces, en resumen, podemos ver que en resumen de todos estos periodos, ¿verdad? Como desde los griegos, los persas, eh, la parte de la medicina romana, la medicina árabe, hasta Paracelsus, este, todos esos avances y el aporte que cada uno de ellos dio eh, en que la toxicología fuera desarrollándose, ¿ya? Unos en el conocimiento de los venenos, otros en el conocimiento de la sintomatología, otros en los mecanismos de acción, otros en el manejo, ¿ya? Pero al final todos aportaron, ¿verdad?, desde su actuar en el avance de la toxicología hasta nuestros tiempos. ¿Y qué ha sucedido en nuestro continente? ¿Ya? O sea, con la formación ya de la toxicología como una ciencia. Entonces es importante darle el reconocimiento, ¿verdad?, al doctor Astolfi, un médico argentino, que fue el que trajo al continente, pues, esta materia de toxicología, ¿ya? Y fue el primer, o sea, la primera cátedra de toxicología y los primeros hospitales, se menciona, pues, que están en Buenos Aires, en Argentina, y a partir de ahí, pues, ya, tenemos en varios países, ¿verdad? En varios países tenemos, hospitales con áreas de toxicología o los centros nacionales de toxicología que se conforman para dar información, al personal de salud o a la población en general para el manejo, de intoxicados. Y si hablamos como especialidad, ¿verdad? Entonces vemos que aquí va de la mano cómo se desarrolló toda la parte de los centros toxicológicos y cómo también desde la Asociación Americana, la Asociación de Pediatras, se fue formando pues todo lo que se llaman las actas de ingestión de tóxicos y también las actas de formación de los centros antivenenos. Y a partir del 92, pues ya es reconocida la toxicología como una especialidad médica
teniendo pues su grupo, su categoría en la UNESCO para esta especialidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos mencionar? ¿Verdad? Que es una ciencia multidisciplinaria, ya que es importante que, o sea, cuando nosotros vemos como ciencia en general, ¿verdad? Tiene muchos áreas donde se puede desarrollar. ¿No? Entonces, en este caso, ahí es donde vienen las ramas de la toxicología. Nosotros como médicos vamos a ver la parte de la toxicología clínica, pero también vamos a tener relación con la toxicología ambiental, con la toxicología regulatoria, con la toxicología ocupacional, con la toxicología alimentaria. O sea, dependiendo del área donde esté el profesional, ¿verdad? Laborando, entonces tiene un actuar la toxicología. ¿Eh? Entonces, muchas veces nosotros como clínicos necesitamos esas interacciones. Por ejemplo, nosotros como, en mi caso, ¿verdad? Que soy pediatra, tuvimos niños, o sea, tuvimos niños que vivían muy cerca o a los alrededores de talleres artesanales de acumuladores de energía, de baterías de automóviles que fundían plomo. Entonces, los niños que vivían alrededor se intoxicaron con plomo, ¿ya? Entonces, como médico en el hospital, lo que hago es detectar un cuadro clínico, ¿verdad? Hacer una impresión diagnóstica, un manejo. Pero necesitamos de la parte ambiental, porque imagínense que yo trato al niño, quito los niveles, bajamos los niveles o los dejamos bien sin nivel de plomo, pero retorna ese niño a ese lugar donde siempre está el taller, entonces este niño pues va a volver a reintoxicarse. Entonces debe haber un trabajo de remediación en ese ambiente para evitar pues de que este niño se reintoxique, y también probablemente los señores que trabajan en esa área pues también están intoxicados, que así ocurrió, ¿verdad? Entonces cuando se detectan este tipo de casos, ya nosotros no vamos al lugar, tenemos que coordinarnos con otras áreas para que ellos hagan esa parte ambiental de remediación. Entonces, pero datos que también cuando hablamos de la historia, ¿ya? O sea, aquí vemos los personajes o los científicos o los investigadores o los sabios en la antigüedad que, que aprendieron, ¿verdad? Enseñaron, descubrieron sobre los tóxicos. Pero también cuando hablamos de toxicología hay desastres descritos, desastres toxicológicos, o sea, donde hubo algún evento y murieron muchas personas, ¿ya? Entonces hay desastres que los consideramos naturales, o sea, que no interviene la mano del hombre, ¿ya? Entonces, en este tipo de desastres, aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? La erupción en Pompeya, ¿ya? Más de 2.000 muertos en el año 79, ¿verdad? Entonces, solo por los gases liberados por la erupción, ¿ya? Más toda la ceniza que les cae a las personas, pues hubo esa cantidad de muertos. Y si hablamos de alimentos, para que vean las diferentes maneras en que podemos tener pues intoxicaciones masivas, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos el de una polineuropatía ocasionada por ingerir un vino contaminado. Era un compuesto órgano fosforado, ¿verdad? Que al final será un vino y un pan que estaban contaminados con este producto. Entonces ocasionó más de 40.000 casos de polineuropatía. Vean, 1828. ¿Ya? Y si hablamos de cosas que todavía nosotros que podemos ver en algunas consecuencias, ¿verdad? Si hablamos de medicamentos, ya que podríamos pensar un medicamento no me va a intoxicar o no me va a causar un efecto eh, adverso o malo, ¿ya? Entonces sí, hay casos y de hecho esto da pie a que se hacen todos los estudios
de eficacia y seguridad que se le tiene que hacer a todos los niveles de estudios de eficacia y seguridad que se le hacen a los medicamentos, ¿verdad? Para poder ser liberados al comercio. Y todavía después de ser liberados, que existe la parte de la farmacovigilancia para poder detectar alguna situación que nos obligue a retirar el medicamento, ¿ya? O sea, creo que todos conocemos de casos de medicamentos que se detecta pues algún tipo de efecto y se retira del comercio, aún después de habérsele hecho estudios de eficacia y seguridad. Entonces aquí les contamos el caso, ¿verdad? El caso de la talidomida, ya con más de 5.000 casos de focomelia, un medicamento que se daba a las embarazadas para tratar la emesis de la embarazada, que al final pues los niños nacieron pues con este tipo de malformación, ¿no? Por un medicamento. Y si hablamos de alcohol, ¿verdad? Ya en nuestra área, ¿verdad? En nuestra zona centroamericana, pues hemos tenido esos brotes de intoxicación por metanol. El metanol causa ceguera, causa una acidosis metabólica muy importante y por supuesto, pues en dosis muy altas causa la muerte, ¿ya? Entonces aquí ya hemos tenido casos en El Salvador, en Nicaragua lo tuvimos en el 2006 con más de 700 casos, más de casi 60 muertos y casi 30 personas que perdieron la visión, ¿verdad? Igualmente, dietilenglicol en Panamá, otro accidente, ¿verdad? Pero esto fue a través de un medicamento, o sea, en la formulación del medicamento se utilizó, en vez de utilizar el disolvente adecuado, utilizaron dietilenglicol, que también pues causa la misma sintomatología que metanol. Y si hablamos de casos ocupacionales, es famosísimo, ¿verdad? La exposición que tuvieron nuestros agricultores en la zona de Centroamérica. Bueno, ponemos Nicaragua, pero también pues Costa Rica, en las bananeras, la exposición al dibromo-cloropropano, que es el nemagón, ¿ya? Que tiene un efecto de esterilidad en los hombres, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ese impacto también. Igual ahí está otro caso interesante y llamativo, ¿verdad? Porque aquí hay eventos que se salen a veces, o sea, por ejemplo, metanol en Nicaragua fue un delito, alguien distribuyó metanol en vez de etanol, ¿verdad? Pero él sabía que no era etanol. En Nemagón, pues fue una cuestión laboral, el trabajador no sabía, ¿verdad? La empresa sí. Pero también tenemos estos casos, como el de Guyana, ¿ya? Donde hubo un suicidio en masa, ¿ya? O sea, este era un grupo religioso que se prepararon, pues, quisieron estar todos juntos porque de esa manera, pues, podían recibir al Señor y todos murieron por suicidio, ¿ya? Ingiriendo cianuro. Entonces, de las sustancias, pues, que se utilizan para esto. Y si hablamos de otros eventos que ustedes pueden revisar, o sea, con más profundidad, que son eventos donde se han utilizado sustancias químicas, ya sean en procesos industriales, pero también vean aquí, quien no conoce los casos del uso del gas cloro en la guerra, ¿ya? O sea, fue la primera sustancia utilizada, igual para matar masivamente, pues, a los soldados, ¿ya? Porque el gas cloro pues provoca prácticamente una inflamación pulmonar, una irritación pulmonar y en los ojos y ocasiona pues asfixia, ¿verdad? Igual que el gas mostaza, con lesiones también en la piel como quemaduras y en los pulmones. Entonces son sustancias químicas que se utilizaron como armas para guerra, armas químicas para la guerra. ¿Ya? Pero igual se mencionan, por ejemplo, aquí el smog de Londres, ¿verdad? Que con el cambio de frío y las chimeneas que se utilizaban, pues hubo tanta
tanta concentración de humo que provocó pues muchas disfunciones por afectaciones respiratorias. También tenemos la afectación de por cadmio en Japón, que provoca esas alteraciones osteo, en los huesos, ¿ya? Y muy dolorosa. Y eso es lo que se conoce pues como la enfermedad de Itai. Itai por el Itai es dolor, o sea, la expresión que hacen de dolor, ¿ya? Entonces, y era por consumir pues arroz, ¿verdad? Un arroz que era regado con agua que tenía altas concentraciones de cadmio. Y además el cadmio pues es una sustancia que provoca afectaciones renales. Muy conocida la enfermedad de Minamata, ¿verdad? Me imagino que han escuchado esta historia de igual una empresa que tiraba sus residuos a la bahía de Minamata y estas contenían mercurio y por la acción pues de bacterias en el agua se convierte a metilmercurio, el cual se acumula en los peces. Entonces ese pececito que consumía la población, una población que es altamente consumidora de altas cantidades de peces, ¿verdad? Consumieron pues mucha cantidad. Igual nacieron los niños, ¿verdad? Con malformaciones. Metilmercurio es una sustancia neurotóxica. ¿Eh? Entonces ocasionó todas estas alteraciones en las personas, pero también en los animales que bebían y comían esos peces contaminados. Y ahí tenemos otros casos de liberación de sustancias químicas en plantas que hacían plaguicidas. Tenemos Bhopal, tenemos Seveso con esa liberación de dioxina. Dioxina es es una de las sustancias más tóxicas que existe, ¿ya? Y además también es cancerígena. Entonces, para que vean que cuando nosotros, aquí es para que ustedes perciban ya, la importancia de tener este conocimiento en relación a todos estos eventos que han ocurrido, a todas estas sustancias que se han utilizado, a todos estos efectos a la salud que se tienen, porque podemos tener y vamos a seguir teniendo retos con identificar sustancias, identificar envenenamiento y por supuesto buscar manejos, tratamientos para estas personas. ¿Cuáles son los retos actuales? Sabemos que cada día, o sea, de nuestra generación, pues somos una generación que utilizamos, si nosotros revisamos en nuestros hogares qué cantidad de sustancias químicas tenemos para la limpieza personal, para la limpieza del hogar, si tenemos vehículos para el vehículo, con qué arreglamos nuestras casas, cómo la pintamos, entonces, qué tipo de plantitas tenemos donde vivimos, a lo mejor vivimos en un área rural que podemos tener alrededor pues animales ponzoñosos, o sea, el reto es que realmente ahí están, pues ahí están las sustancias químicas, cada día hay más sustancias que están liberadas al comercio, ¿ya? Y podemos tener casos de intoxicación, ¿ya? Pero además, yo les decía, hay sustancias bueno, el uso de los plaguicidas, ¿verdad? Que han sido usados por mucho tiempo. Lo bueno es que cada día, pues con las evaluaciones que se hace, se van retirando aquellos plaguicidas que son de alta toxicidad. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que evidenciar con nuestros datos, con nuestras historias clínicas, los productos que nos están ocasionando estas intoxicaciones, que esa información permite que las autoridades de nuestros países obtengan el dato y puedan hacer acciones de regulación. Y otra cosa muy así grave, ¿verdad? Es el abuso de las sustancias, de las drogas, las drogas de abuso, ¿ya? Ya conocemos nosotros, o sea, todo lo que las personas utilizan, este, como droga de abuso y también hay mucha cantidad de sustancias que realmente pues no se conocen y con esto de los retos también en las redes, ¿verdad? Que en las redes sociales de repente salen mucha información que hacen que sobre todo muchos jóvenes, pues estén
cayendo en esto de la droga. Y ahí les recuerden la famosa epidemia del fentanilo en los Estados Unidos, en el 2022 se reportaron más de 80.000 fallecidos. Entonces realmente es una situación bastante crítica y que, como escuché el día de la inauguración, pues ustedes, hay algunos lugares que están teniendo pues también presencia de muchos casos. Y otra situación que nos puede ocurrir, que puede ser hasta masiva, la cantidad de pacientes que podemos tener, es cuando hay estos eventos de uso de armas químicas. Recuerden lo del cloro y gas mostaza, ¿ya? Pero de repente también se utilizan sustancias como este BX, que es un órgano fosforado, en casos de terrorismo, ¿ya? Entonces también tenemos que estar pues es que puede ocurrir pues un tipo de masividad, de que nos lleguen muchos pacientes a la vez, ¿ya? Y que estas son sustancias muy, muy sofisticadas, muy tóxicas, de muy rápido actuar. Entonces, ahí tenemos esos retos, pues reconocer lo que nos está llegando, ¿ya? Cada día a nuestros establecimientos de salud y poder tener los elementos necesarios para su manejo, ¿ya? Entonces esa información también es importante que ustedes reporten qué es lo que está teniendo, ¿ya? Por ejemplo, cuántos casos de mordeduras de serpiente, de qué tipo, porque así pues el hospital, el establecimiento debe buscar qué tipo de antídoto debe de adquirir, ¿ya? Igual si es plaguicida, si tenemos antídotos o no tenemos antídotos, pero hay sustancias específicas que se utilizan en el manejo. Entonces esa información va a ser útil para eso, ¿ya? Y finalmente, entonces aquí como un listadito, yo les decía, necesitamos de otras toxicologías, hay otro grupo de personas que se encargan de hacer estudios. Entonces, si hablamos de alimentos, hay organismos como la FAO, ¿ya? La OPS, la OMS, que conforman esto que se llama el Código Alimentario para estudiar y poder determinar niveles de sustancias que pueden ser usadas en los alimentos sin ocasionar, ¿ya? Entonces hay que hacer una serie de estudios. Entonces aquí hablamos de aditivos, de contaminantes, ya algunos productos derivados. Entonces hay toda una serie de trabajos que se hace en relación a esto que lo ve la toxicología alimentaria. La ambiental es todos los tóxicos ocasionan daño al ambiente. Cuando hablamos ambiente hablamos de agua, de suelo, de aire. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque eso se nos retorna. Ya si alguien libera una sustancia al agua y de esa agua puede ser que haya una población que la consuma, entonces esa sustancia que estamos liberando y no estamos evaluando puede estar ocasionando una población enferma. ¿Ya? Lo analítico ya lo mencionamos, o sea, buscar técnicas analíticas que nos permitan rápidamente detectar y que confirmen nuestro diagnóstico, ¿ya? La clínica, que es lo que vamos a ver en nuestro diplomado, los farmacológicos, todo lo que tiene que ver con medicamentos, si son, en este caso, la eficacia y la seguridad, y qué cosas, qué medicamentos, pues, pueden ser muy tóxicos o tienen un valor de seguridad muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, o sea, que fácilmente pasan de una dosis terapéutica a una dosis tóxica y hay algunos factores que pueden promover eso. Entonces, tenemos que conocerlo. ¿Ya? Lo forense va de la mano con lo legal, detectar, ¿verdad? Tóxicos cuando ya hay un delito y poder, pues, hacer los juicios necesarios. Lo regulatorio en este caso es la evaluación de las sustancias químicas. Es una función importante que tiene la toxicología porque para ser liberada, así como son liberados los medicamentos, hay algunas sustancias que son estudiadas como los plaguicidas, pero toca estudiar no solo los plaguicidas, sino todas las sustancias químicas que se utilizan en los hogares, ¿ya? Entonces ahí hay un gran trabajo que hacer en la parte regulatoria. Entonces ahí va la parte de etiquetado, la parte de bandas toxicológicas, la parte de las indicaciones de qué hacer si hay un accidente, hay algo que se denomina la hoja de seguridad que tiene 16 acápites, entonces la toxicología regulatoria tiene que ver eso. Y al final tomar decisiones cuando hay que
quitar un producto por sus propiedades tóxicas, o sea que no puede ser liberado al comercio o si ya fue liberado, retirarlo del comercio y hacer disposiciones adecuadas de esos productos. ¿Ya? Y igual, entonces, vamos en los estudios experimentales. Yo les mencionaba que antes se hacía mucho con animalitos, pues ahora hay que también se cambia, ¿verdad? La manera de hacer las evaluaciones para no hacerles daño. ¿Y cuáles son las perspectivas finales que podemos tener de esto? O sea, va avanzando, ¿verdad? La toxicología va avanzando porque cada vez nos damos cuenta de cómo las sustancias están ahí presentes. Entonces hablamos sustancias como, podríamos decir, o sea, un problema ambiental cómo se nos convierte en un problema también es toxicológico, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de los plásticos, la liberación de todos esos plásticos al ambiente, el uso de los plásticos en nuestros hogares, en la alimentación, que al final hay liberación de partículas, lo que se conoce como microplástico o nanoplástico, ¿ya? Que ya son encontrados en los líquidos biológicos de los seres humanos, ¿ya? Y que esto al final pues interfiere con todo lo que es la parte funcional, ¿verdad? Con toda la parte del funcionamiento de hormonas. Entonces caemos en que muchas de las sustancias que están por ahí, ¿ya? O sea, tienen otros efectos, no solamente la intoxicación aguda, que es la que nosotros vamos a ver más en el diplomado, sino que también hay algo que se llama efectos crónicos, ya por una exposición más repetitiva de una sustancia y que aquí pues son dosis tan pequeñas que a veces pues no pueden detectar, ¿ya? Pero sí nos ocasionan pues daños a largo plazo, ¿ya? Y aquí entre los a largo plazo pues están efectos muy graves como teratogénesis, o sea, afectaciones a los recién nacidos que nacen con malformaciones, o mutagénesis y carcinogénesis, o sea, aquí están los cánceres, la disrupción endocrina, o sea, las afectaciones de las hormonas, principalmente pues las hormonas tiroideas, las hormonas necesarias para la reproducción, ¿no? Entonces, la perspectiva hacia dónde tenemos que ir es a controlar todos esos retos o estudiar, avanzar en la toxicología para poder evaluar todos esas sustancias y esos efectos. Entonces, así que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Si nosotros siguiéramos revisando, que en un futuro, pues vamos a hablar de más áreas de estudio de la toxicología. Entonces, espero, ¿verdad? Que con este pantallazo, digo yo, porque si leemos, o sea, realmente hay mucha información en relación a la historia, ustedes puedan tener una idea desde que está el hombre hasta nuestra época, cómo ha avanzado la toxicología, pero que en común pues tenemos, primero, saber qué venenos tenemos, ¿ya? Vieron que es muy repetitivo categorizarlo, ¿ya? De acuerdo a la procedencia, animal, vegetal y mineral, ¿verdad? Pero ahora pues ya hablamos de sustancias químicas porque también, bueno, todos esos tienen sus componentes y compuestos químicos, pero además hablamos de que muchas de las cosas que todo eso era natural antes, pero mucho ahora es sintético, ¿ya? El hombre lo puede hacer. Entonces tenemos que hablar de sustancias químicas en general, ¿no? Entonces, con esto, ¿verdad? Concluimos y les dejo pues ese enlace que también me gustaría que vean, un videito también de resumen de la historia de la toxicología. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Listo, Norma.